¿Cómo ir más allá del ego? No es fácil explicar por qué cierto tipo de acontecimientos de nuestra infancia tienen sobre nosotros un efecto tan poderoso y traumático que ejerce una influencia durante muchos años de nuestra vida. También las experiencias perinatales, el trauma de nacimiento, puede provocar en las personas una sensación continua de que hagan lo que hagan en su vida, no podrán evitar lo inevitable. El tener que dejar este mundo desnudos de todo lo que hayan acumulado y logrado, a lo cual han estado emocionalmente apegados. La similitud entre el nacimiento y la muerte, la comprensión sobrecogedora de que el comienzo de la vida es lo mismo que su fin, es el principal problema fisiológico que acompaña a las experiencias perinatales. La otra consecuencia importante del abrumador encuentro emocional y físico con el fenómeno de la muerte es la apertura a toda experiencia espiritual. Todo aquel que ha alcanzado estos niveles llega a una percepción interior convincente de la suprema importancia que tienen las dimensiones espirituales en el esquema universal de las cosas. Las vivencias perinatales son manifestaciones de un nivel profundo del inconsciente. La intensidad de estas experiencias trasciende todo lo que habitualmente se considera como el límite de la experiencia individual. Frecuentemente van acompañadas de la identificación con otras personas o con la pugna y el sufrimiento de la humanidad. Tanto la psicología de Oriente como la de Occidente concuerdan en general en que los niveles inferiores de la evolución no abarcan más que funciones y procesos biológicos simples. Es decir, que en los niveles inferiores encontramos procesos somáticos, instintos, sensaciones y percepciones simples e impulsos de orden sexual emocional. Esto coincide con una de las principales ideas freudianas. El ego es primero y principalmente un ego corporal. El ego corporal o sí mismo corporal tiende a evolucionar de la siguiente manera. En general, se acepta que al principio el infante no puede distinguir entre el sí mismo y lo que no lo es, entre sujeto y objeto, entre su cuerpo y el medio. Es decir, que en esta primera etapa, el sí mismo es literalmente uno con el mundo físico. Esta etapa inicial de unidad material expresa la potencialidad de la conciencia del Atman, por más que desde el punto de vista de la actualización sea ante todas las etapas la ínfima. A partir de este estado primordial de fusión o inconsciente básico, emerge el sí mismo como entidad separada, primero como corporal, como un cuerpo. Si el infante muerde la sábana, eso no le duele. Si se muerde el dedo, le duele. El infante se identifica con el cuerpo que va emergiendo con sus sensaciones, emociones, y poco a poco aprende a diferenciarlas del conjunto del cosmos material. El ego trasciende el medio material y eso le permite llevar a cabo operaciones físicas en este medio. Surge una tríada: diferenciarse de un objeto, el sí mismo trasciende ese objeto, de esa manera puede operar con él, valiéndose del cuerpo sensorio motriz. En esta etapa, el sí mismo ya no está ligado al medio, pero sí está ligado o identificado con el cuerpo biológico. En tanto que es ego corporal, el sí mismo está dominado por las necesidades instintivas, la impulsibilidad, el principio del placer, urgencias y descargas involuntarias, es decir, por todos los procesos y tendencias primarias pertenecientes al ello, que también describió Freud. A la larga empiezan a emerger del ego corporal y a diferenciarse verdaderas funciones mentales o conceptuales. A medida que el lenguaje evoluciona,
el niño se va introduciendo en el lenguaje de los símbolos, ideas y conceptos y se va elevando gradualmente por encima de las fluctuaciones del ego corporal, simple, instintivo, impulsivo e inmediato. A medida que, con ayuda del lenguaje, va emergiendo y diferenciándose del cuerpo, el sí mismo mental trasciende el cuerpo y puede operar sobre él, valiéndose de sus propias estructuras mentales. Esto permite al mismo tiempo la sublimación de las energías sexuales y emocionales del cuerpo en actividades más sutiles, complejas y evolucionadas. Llegado el momento de la adolescencia, empieza a producirse otra diferenciación extraordinaria. En lo esencial, el sí mismo empieza simplemente a diferenciarse del proceso representativo del pensamiento, y en cuanto empieza a diferenciarse así de él, es capaz, hasta cierto punto, de trascenderlo y por consiguiente de operar con él. En estas etapas superiores, este proceso se va intensificando, pero el mecanismo general parece ya bastante claro. La conciencia o el sí mismo está comenzando a trascender la mentalidad del ego verbal. Empieza a hacerse transverbal. La conciencia se integra con todos los niveles superiores. A partir del sexto chakra, la conciencia empieza a hacerse transpersonal. Se vuelve ahora transverbal y transpersonal, comenzando a entrar en lo que se llama la esfera sutil. Podemos diferenciar dos aspectos de la esfera sutil, lo sutil inferior y lo sutil superior. Lo sutil inferior es el tercer ojo, del cual se dice que incluye y domina tanto los acontecimientos astrales como los psíquicos. Aquí la conciencia, al diferenciarse más de la mente y del cuerpo, es capaz de trascender las capacidades normales de la mente-cuerpo y por consiguiente de operar sobre el mundo y el organismo. Lo sutil superior comienza en el séptimo chakra y se extiende por 7 niveles más de un grado de trascendencia, diferenciación e integración extraordinariamente elevados. Este es el ámbito de la gran intuición e inspiración. Aquí la conciencia va diferenciándose totalmente de la mente ordinaria y del sí mismo ordinario. Se da cuenta de que es Dios, pero no un Dios como un otro, separado del cosmos, de los humanos y de la totalidad de la creación, sino más bien de que es Dios como culminación arquetípica de la propia conciencia. Quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios. A medida que continúa el proceso de trascendencia e integración, se van revelando unidades de orden cada vez más elevado, que conducen finalmente a la unidad misma. Más allá de lo sutil superior, se encuentra la región causal. Esta región se divide en causal inferior y causal superior. La causal inferior se revela en un estado de conciencia que representa el pináculo de la conciencia divina. Todas las manifestaciones precedentes del ámbito sutil son reconocidas como modificaciones de la conciencia misma, de modo que uno llega a ser todo aquello que anteriormente se le aparecía como visiones objetivas, luces, sonidos, colores, etc. Uno se disuelve con la deidad, en tanto que deidad, en esa deidad que desde el comienzo ha sido nuestro propio sí mismo o arquetipo supremo. Más allá de este punto en lo causal superior, hay una trascendencia tan radical de todas las formas que ya ni siquiera es necesario que éstas aparezcan o surjan en la conciencia. Es la trascendencia total y absoluta de la conciencia sin forma, el ser ilimitado. Lo que testimonia y lo testimoniado no son más que una y la misma cosa. El centro de sí mismo es Dios, y el centro de Dios es la ausencia de forma. El centro de la ausencia de forma no es diferente del vacío. El vacío no es diferente de la forma. Llegado a ese punto, lo extraordinario y lo ordinario, lo sobrenatural y lo mundano, son exactamente una y la misma cosa.
Este es también el estado de Sahaja Samadhi, el estado de Turiya, la unidad fundamental en la cual todas las cosas y sucesos al tiempo que se mantienen perfectamente separados y distintos, no son más que uno. Por ende, este no se trata de un estado aparte de los otros estados, no se trata de un estado alterado, no se trata de un estado especial, sino más bien de ser tal, de todos los estados, del agua que asume la forma de todas y cada una de las olas de la experiencia, que es toda la experiencia. No se puede ver porque es todo lo que se ve, no se puede oír porque es la audición misma, no se puede recordar porque es y nada más. Cada vez que uno recuerda una estructura profunda de un orden superior, la estructura del orden inferior queda incluida en ella. Es decir, que en cada momento de la evolución, lo que es la totalidad de un nivel se convierte en una mera parte de la totalidad de orden superior del nivel siguiente. Exactamente de la misma manera, podemos decir que en cada momento de la evolución o del recuerdo, un modo del sí mismo se convierte en un mero componente del sí mismo superior. Esto se puede enunciar de varias maneras, una de las cuales nos dice algo muy importante del desarrollo, la evolución y la trascendencia. 1. Lo que era identificación se convierte en desapego. 2. Lo que es contexto se convierte en contenido, es decir, que el contexto del conocimiento y la experiencia de un nivel se reducen a ser simplemente el contenido de la experiencia del siguiente. 3. Lo que es fondo se convierte en figura, con lo cual se libera un fondo de orden superior. 4. Lo que es subjetivo llega a ser objetivo, hasta que ambos términos dejan de tener sentido. Lo que es condición se convierte en elemento, por ejemplo, la mente, que es la condición a priori de la experiencia del yo, se convierte en un mero elemento de la experiencia en los ámbitos de orden superior.